A mi hija, que por fin ha encontrado a un hombre lo suficientemente desesperado. Eso dijo mi padre, levantando su copa, con una sonrisa radiante, mientras 60 invitados miraban embelesados en mi fiesta de compromiso. Y la sala se quedó en un silencio sepulcral. No el silencio educado. El tipo de silencio en el que puedes oír a alguien contener la respiración a 3 mesas de distancia. La mano de mi prometido se tensó bajo el mantel. Sentí cómo su cuerpo empezaba a levantarse, pero me aferré a su brazo. No grité. No lloré. Caminé hacia el frente de la sala, abrí mi portátil y proyecté un único documento en la pantalla. El socio de mi padre desde hacía 15 años, dejó caer su copa de cava. Se hizo añicos en el suelo de mármol. Y ese fue el sonido de toda la vida de mi padre desmoronándose. Pero esta historia no empieza en la fiesta. Empieza 3 meses antes, la noche en que encontré algo en los libros de mi padre que nunca debí ver. Soy Daniela Rivas, tengo 29 años y soy contable forense. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia realmente conecta contigo. Déjame tu ubicación y hora local en los comentarios. Ahora, déjame llevarte a octubre del año pasado. La noche en que mi padre me llamó un caso de caridad. Por última vez, mi padre, Ricardo Rivas, construyó su empresa de construcción desde cero. Literalmente, desde la nada. Una furgoneta, un préstamo de palabra y jornadas de 17 horas. Para cuando yo nací, Construcciones Rivas y Martos tenía 12 empleados. Una flota de camiones y una reputación en la ciudad que hacía que la gente se enderezara un poco cuando mi padre entraba en una habitación. Crecí viendo cómo la gente lo admiraba. El anfitrión de las barbacoas del barrio, el hombre a cargo de la recaudación de fondos de la iglesia. El tipo que siempre invitaba a una ronda en el bar del club de campo y nunca te dejaba olvidarlo. Pero en casa, eran otras reglas. Mi padre no pegaba. No necesitaba hacerlo. Tenía una voz que podía hacerte sentir diminuto sin levantarla nunca por encima de un tono de conversación. La primera vez que la oí fue cuando tenía 9 años. Lo recuerdo perfectamente. Cuarto de primaria. Traje a casa mis notas. Todos sobresalientes, con una nota del profesor que decía que era un placer tenerla en clase. Lo puse sobre la encimera de la cocina como si presentara una defensa. Apenas lo miró. Las buenas notas no significan que seas lista, Daniela. Los profesores suelen darlas cuando les da pena a un niño. Mi madre, Laura, estaba sentada allí mismo. Bebió un sorbo de su café. No dijo nada. Ese era el sistema. Él me cortaba. Ella miraba. Yo sangraba en silencio. Pero lo que lo hacía confuso, la parte que la gente no entiende sobre crecer así, es que no era cruel todos los días. Cuando tenía 12 años, me enseñó a montar en bici en la entrada de casa. Y cuando por fin llegué al final de la calle sin caerme, dijo, esa es mi chica. Me aferré a esas 3 palabras durante años, repitiéndolas cada vez que las cosas se ponían mal. No me di cuenta hasta mucho después de que lo dijo delante de sus amigos que habían venido a cenar. Yo hice el trabajo. Él se llevó el mérito. Ese era el único tipo de orgullo que mi padre conocía. El que se mostraba en público. El patrón no cambió a medida que crecía. Solo se volvió más sutil. Graduación de la universidad. Me licencié con matrícula de honor en contabilidad, con una especialización en derecho penal. Había tenido 2 trabajos para mantener esa media. Mis manos temblaban mientras cruzaba el escenario. Mis padres vinieron. Mi padre, con su mejor traje. Y en la cena de después, en un asador que no podía permitirme, lo eligió, él. Pasó 45 minutos contándoles a mis amigos de la universidad sobre el último contrato de su empresa con el ayuntamiento. 45 minutos. Mis amigos me miraban. Yo sonreía. Cuando llegó la cuenta, dijo, lo suficientemente alto como para que toda la mesa lo oyera, bueno, Daniela, esperemos que ese título valga más que el papel en el que está impreso. Todos se rieron, porque eso es lo que hacías cuando Ricardo Rivas hacía un chiste. Te reías. Un año después, conseguí mi primer trabajo de verdad en una firma de contabilidad forense. Una buena, muy competitiva.
Llamé a mis padres para darles la noticia. Mi madre dijo, enhorabuena. Mi padre cogió el teléfono y dijo, esperemos que no los arruines. Me reí. Dije, gracias, papá. Colgué. Me senté en mi coche en el aparcamiento durante 20 minutos. ¿Y sabes lo peor? Pensaba que era normal. Cuando la crueldad es el agua en la que nadas, no sabes que te estás ahogando. Crees que así es la corriente. No fue hasta que conocí a Mateo que empecé a ver la verdad. Lo dijo en nuestra tercera cita, después de que contara una anécdota supuestamente divertida sobre cómo mi padre dio un discurso en la boda de mi prima y bromeó diciendo que yo sería la siguiente si alguien estaba dispuesto a asumir el proyecto. Mateo no se rió. Dejó su tenedor y me miró. Daniela, eso no es normal. Lo sabes, ¿verdad? No respondí, pero esa noche, algo se abrió. Algo pequeño. Algo que terminaría cambiándolo todo. Conocí a Mateo en una conferencia conjunta para abogados y contables forenses en Madrid. Él estaba dando una charla sobre litigios de fraude financiero. Yo estaba en la tercera fila, tomando notas. No era llamativo. No tenía esa habilidad que tenía mi padre de captar la atención de una habitación. Mateo era el tipo de hombre que escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando hablaba, cada palabra daba en el blanco. Tranquilo, práctico, el polo opuesto a todo con lo que había crecido. Salimos durante 14 meses antes de que lo llevara a casa a conocer a mis padres. Debería haber sabido cómo iría. Mi padre abrió la puerta, le estrechó la mano a Mateo y, en 3 minutos, había convertido el salón en una entrevista. ¿A qué universidad fue Mateo? ¿En qué rango salarial estaba? ¿Venía de una familia con dinero? Mateo respondió a cada pregunta con calma, sin ponerse a la defensiva, sin pretensiones, solo hechos. Y entonces mi padre se reclinó en su silla y dijo: Espero que tengas paciencia, hijo. Mi hija es un proyecto. La habitación se quedó en silencio. Mi madre se miró las manos. Abrí la boca para decir algo. Ni siquiera sé qué, pero Mateo se me adelantó. Con todo el respeto, señor, Daniela es la persona más capaz que he conocido. Sin calor, sin agresividad, solo un hecho. Dicho como si lo estuviera leyendo de una página. Mi padre no reaccionó. Solo miró a Mateo durante 3 largos segundos y luego cambió de tema al fútbol. Pero lo vi, el pequeño tic en su mandíbula, el destello en sus ojos. Mateo no le tenía miedo. Y me doy cuenta ahora de que ese fue el principio del fin. Porque todo el sistema de mi padre dependía de que todos en la habitación le tuvieran un poco de miedo. Y Mateo no lo tenía. El hombre que amaba se había convertido en el último problema de mi padre. Mateo me pidió matrimonio un domingo por la mañana. Sin anillo en la copa de cava, sin gestos grandilocuentes. Me preparó café, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y dijo: Quiero que el resto de mi vida sea exactamente así. ¿Te casarías conmigo? Dije que sí antes de que terminara la frase. Queríamos una fiesta de compromiso pequeña. 15, quizás 20 personas. Nuestros amigos, un jardín, algo de vino. Sencillo, pero mi padre tenía otros planes. Llamó 2 días después de la proposición. Yo me encargo de la fiesta, Daniela. He reservado el parador. El parador. Un lugar que usaba para sus eventos de empresa. Aparcacoches, suelos de mármol, un proyector y sistema de sonido para presentaciones. Papá, no necesitamos todo eso. Mateo y yo estábamos pensando en algo sencillo. ¿Sencillo? Se rió. ¿La fiesta de compromiso de mi hija y queréis perritos calientes en el jardín? Yo pago. Déjame encargarme. Miré a Mateo. Negó lentamente con la cabeza. Entonces llamó mi madre, con esa voz suave y persuasiva que usaba cuando quería que cediera. Déjale, Daniela. Es tu padre. Está intentando hacer algo bonito. Así que cedí, como siempre lo hacía, como me había enseñado. En una semana, la lista de invitados había subido a 60. La repasé en mi teléfono. Sus amigos del golf, los de la hípica, los del club de campo, sus compañeros del Rotary, un contratista que conocía desde hacía 6 meses. 6 meses. Y ese hombre estaba invitado a mi fiesta de compromiso.
Mis amigos, 8 en total. No era mi fiesta de compromiso. Era su escenario. Y le estaba entregando el micrófono sin luchar. No sabía entonces que llevaba una semana escribiendo su brindis, y que lo que había escrito no era una bendición. Era un arma. La noche antes de la fiesta, Mateo y yo estábamos tumbados en la cama, con las luces apagadas, ambos mirando al techo. Es tu fiesta, dijo en voz baja. No la suya. Aún puedes cambiarla. Si me enfrento a él ahora, hará de los próximos 6 meses un infierno. No lo conoces cuando se enfada, Mateo. Superemos esta noche. Mateo guardó silencio por un momento. Luego se giró para mirarme. Vale, pero necesito que oigas esto. No me caso con tu padre. Me caso contigo. Y en algún momento, tendrás que decidir dónde está el límite. Me besó en la frente y se dio la vuelta. Me quedé despierta en la oscuridad, pensando. Mi madre me contó una historia una vez, cuando tenía 16. Estábamos las dos solas, limpiando después de la cena de Navidad. Dijo que al principio de su matrimonio, quizás en el segundo o tercer año, se enfrentó a mi padre por algo. No dijo qué. Él respondió cancelando su tarjeta de crédito. No temporalmente, permanentemente. Tuvo que pedirle dinero para la compra durante los siguientes 8 meses. Hasta que él decidió que había aprendido la lección. Me lo contó mientras secaba un plato, sonriendo, como si fuera una anécdota divertida sobre el tiempo. Nunca más le llevé la contraria, dijo. Ni una sola vez, en 30 años. Esa noche, tumbada junto a Mateo, finalmente entendí lo que era esa historia. No era un recuerdo, era una advertencia. Mi madre me estaba mostrando el coste del silencio y el precio de hablar. Miré al techo y pensé, si no paro esto ahora, me convertiré en ella. Secando platos, sonriendo, contando la misma historia a mi propia hija algún día, como si fuera algo que simplemente sucedió. No pude dormir después de eso. La noche siguiente, viernes, la noche antes de la fiesta, pasé por casa de mis padres para dejar el plano de las mesas. Mi padre estaba en su despacho, con la puerta abierta, con sus gafas de leer, escribiendo algo en un bloc de notas legal amarillo. ¿Qué estás escribiendo, papá? No levantó la vista. Mi brindis. No te preocupes. Puedo leerlo. Levantó la vista entonces. Con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Lo oirás mañana con todos los demás. Un escalofrío me recorrió el pecho. Papá, es mi fiesta de compromiso. Creo que tengo derecho a... Daniela. Su voz bajó medio tono, la voz de advertencia, la que significaba deja de hablar. Confía en mí, cariño, este es un brindis que la gente recordará. Mi madre apareció en la puerta, con una taza de té en la mano. Leyó la habitación en un instante, siempre fue buena en eso y desvió la conversación. Tu padre siempre da los mejores discursos, cariño. ¿Recuerdas la jubilación del tío Pepe? Recordaba la jubilación del tío Pepe, hacía 4 años. Mi padre se levantó frente a 40 personas y bromeó diciendo que Pepe se jubilaba porque ya nadie lo necesitaba, ni siquiera su mujer. Pepe se rió. Todos se rieron. La mujer de Pepe no. Ese era el don de mi padre. Podía herir a la gente en público y hacerlo sonar como afecto. Salí del despacho sin decir una palabra más. Cogí mi maletín del portátil del coche. Tenía una fecha límite de auditoría para un cliente el lunes y necesitaba terminar los archivos durante el fin de semana. Trae el portátil a la fiesta, había dicho Mateo antes. Puedes trabajar mientras te preparas. Envía los archivos antes de la cena. Una sugerencia práctica, nada más. Ese portátil acabaría siendo lo más importante que llevaría a la fiesta. Pero ninguno de los dos lo sabíamos todavía. Sábado por la mañana, el día de la fiesta. Estaba tomando café y revisando el plano de las mesas cuando la coordinadora del evento me envió por correo electrónico la lista final de invitados. Ricardo había añadido nombres en el último minuto. Abrí el archivo adjunto. 62 nombres. Empecé a contar. Sus compañeros de golf, de la hípica, los del club de campo, sus compañeros del Rotary, su agente de seguros y su mujer, un contratista que conocía desde hacía 6 meses. 6 meses. Y ese hombre estaba invitado a mi fiesta de compromiso.
Busqué a mis amigos, a mis colegas. Los encontré. Mesa 8 junto a la cocina. Llamé a mi padre. Papá. ¿Dónde está mi gente? Emily, Javi, mi grupo del trabajo. Están en la parte de atrás. No había sitio delante, Daniela. Tienes que priorizar. ¿Priorizar a quién? A tus compañeros de golf. Su voz se volvió cortante. Esto es para hacer contactos, no una fiesta de pijamas. No seas egoísta. Colgué. Me temblaban las manos, no de ira, sino de esa familiar impotencia de ser reorganizada por alguien que cree que es dueño de cada habitación en la que entra. Mateo había estado observando desde el otro lado de la cocina. No dijo una palabra durante la llamada, pero su mandíbula estaba apretada. Apuesto a Gerardo en la mesa 1, le dije. En primera fila, justo a nuestro lado. Mateo se apoyó en la encimera. ¿Sabes por qué, verdad? Lo miré. Está montando un espectáculo, dijo Mateo. Para Gerardo, para todos ellos, el padre cariñoso, la familia feliz. Nos está exhibiendo como un centro de mesa para sus socios comerciales. Miré la lista de invitados en la pantalla. 62 nombres, y yo era un accesorio en mi propia fiesta. Cerré el portátil, me vestí y conduje hasta el lugar para ver el espectáculo de mi padre. Llegué al parador una hora antes para ayudar a montar. El lugar era exactamente el tipo de sitio que le encantaba a mi padre. Paredes de ladrillo visto, detalles de latón, una larga barra de caoba, la pantalla de proyección al final de la sala, ya preparada. Para la presentación de diapositivas de fotos familiares, que mi padre había seleccionado. Las fotos que él eligió, los momentos que él aprobó. Estaba ajustando los centros de mesa en la mesa 3 cuando oí su voz. Venía del pasillo, cerca del guardarropa. Mi padre y Gerardo Martos, de pie, con bebidas ya en la mano. Yo estaba a la vuelta de la esquina. No me vieron. Te lo digo, Gerardo, no podría estar más orgulloso de mi pequeña. La voz de mi padre, cálida, resonante, la que usaba en público. Es todo lo que le enseñé a hacer. Gerardo se rió. Has hecho un buen trabajo, Ricardo. No todos los padres se implican tanto. La familia es lo primero. Siempre ha sido mi lema. Me quedé allí, detrás de la pared, con un centro de mesa todavía en las manos. Las palabras resonaron. Orgulloso. Mi padre acababa de decir que estaba orgulloso de mí. Nunca, ni una sola vez, había dicho esa palabra en mi cara. Ni en mi graduación, ni cuando aprobé mis oposiciones, ni una sola vez en 29 años, pero aquí, en este pasillo, a un hombre al que le estaba robando dinero, ahí estaba la palabra. Se gastaba donde podía comprarle algo. Dejé el centro de mesa y me alejé en silencio. No lo confronté. No lloré. Simplemente lo guardé donde guardaba todo lo que mi padre me daba. En el lugar donde el dolor ha estado tanto tiempo que empieza a parecer un mueble. Lo que no sabía entonces era esto. Gerardo Martos, el hombre que estaba allí llamando a mi padre un gran padre, había estado perdiendo silenciosamente cientos de miles de euros a manos del hombre con el que estaba brindando. Y yo tenía las pruebas en mi portátil en el maletero de mi coche. Permíteme retroceder. 3 meses antes de la fiesta, estaba trabajando hasta tarde en la firma, inmersa en una auditoría forense para un cliente comercial, un promotor inmobiliario de tamaño medio acusado de gastos irregulares. Era un trabajo tedioso. Hojas de cálculo y transferencias bancarias y sociedades fantasma apiladas como muñecas rusas. Estaba rastreando una cadena de pagos a través de una S.L., registrada en un paraíso fiscal, como de costumbre, cuando di con algo. Esta S.L. no tenía página web, ni empleados registrados, ni registros públicos más allá del mínimo, pero las transferencias electrónicas que pasaban por ella eran enormes, regulares y mensuales. Seguí tirando del hilo. La S.L. estaba vinculada a una empresa matriz. La empresa matriz compartía un agente registrado con otra entidad. Y esa entidad, a 3 capas de papeleo vertiginoso, se vinculaba a un nombre que reconocí, Construcciones Rivas y Martos S.L., la empresa de mi padre. Me quedé mirando la pantalla. Mi café se enfrió. La oficina estaba vacía. Todos se habían ido horas antes.
El personal de limpieza pasaba la aspiradora por el pasillo. Mi formación se apoderó de mí antes de que mis sentimientos pudieran hacerlo. Los auditores forenses certificados tienen un deber. Si descubrimos pruebas de fraude financiero en el curso de nuestro trabajo, no podemos mirar hacia otro lado. No es opcional. Es el trabajo. Pero este era mi padre. Guardé los archivos, cerré el portátil, conduje a casa, me senté en mi coche en la entrada durante 10 minutos, con el motor apagado, las manos en el volante. Luego entré, creé una nueva carpeta en mi portátil personal y la llamé Proyecto Atlas. Durante las siguientes semanas, en mi propio tiempo, después de las horas de trabajo, rastreé cada transacción, documenté cada discrepancia. Construí el tipo de informe que construiría para un cliente. Solo que esta vez, el sujeto era el hombre que me había criado. No se lo dije a nadie. Todavía no. 2 semanas después, se lo conté a Mateo. No porque quisiera, sino porque no podía soportarlo sola más tiempo. Me despertaba a las 3 de la mañana, mirando al techo, repasando las cifras, dudando de cada entrada en esa carpeta. La parte de mí que era auditora sabía lo que los datos mostraban. La parte de mí que era hija seguía buscando otra explicación. No la había. Un martes por la noche, senté a Mateo en la mesa de la cocina. Le enseñé el resumen. Lo leyó lentamente, como leen los abogados. Una vez para la esencia, una vez para el significado. Cuando terminó, levantó la vista. ¿Cuánto? Es difícil de decir sin acceso completo. Pero por lo que puedo reconstruir. Es sustancial. Más de una década. Dejó los papeles. ¿Qué quieres hacer con esto? No lo sé. Es mi padre. Mateo asintió. No presionó, no sermoneó, no dijo lo que cualquier persona racional diría, que mi padre era un ladrón. En su lugar, se inclinó hacia adelante y dijo lo más importante. También le está robando a alguien que confía en él. Gerardo ha sido su socio durante 15 años. Miré la mesa, el veteado de la madera, una mancha de una taza de café. Decidas lo que decidas, dijo Mateo, estoy contigo. Pero no esperes demasiado. Gerardo merece saberlo. Estuve de acuerdo. Mi plan era sencillo: terminar la auditoría, compilar el informe completo y superar la fiesta de compromiso. Luego, el lunes por la mañana, le daría el informe directamente a Gerardo, en persona si era posible. Limpio, profesional. Sin dramas. Sin escenas. Solo la verdad. Entregada como la entregaría a cualquier cliente. Trae el portátil a la fiesta, dijo Mateo unos días después. De todas formas tienes esa fecha límite para el lunes. Fue una sugerencia práctica, lógica, del tipo que tenía todo el sentido del mundo en ese momento. Por supuesto, mi padre tenía sus propios planes para la noche. Y esos planes cambiarían los míos por completo. Sábado por la noche, 18:30. Los jardines del parador parecían sacados de una revista, velas en cada mesa, centros de orquídeas blancas, un cuarteto de cuerda en un rincón tocando algo clásico y suave que no pude identificar. Mi padre había ido más allá de lo esperado. Pero esa era la cosa con Ricardo Rivas. Cuando montaba un espectáculo, era impecable. Mateo y yo llegamos juntos. Llevaba un vestido de seda color crema que había comprado especialmente para la ocasión. Mateo, un traje azul marino. Su mano descansaba ligeramente en la parte baja de mi espalda mientras entrábamos por las puertas dobles. Mi padre nos recibió en el vestíbulo. Ya estaba trabajando en la sala, con una copa de cava en la mano, listo para el apretón de manos. «Ahí está», exclamó, «mi preciosa niña». Me abrazó, un abrazo de 3 segundos. Su colonia era fuerte y cara. Mi cuerpo se tensó. Mi padre nunca me había llamado preciosa. Ni en mi puesta de largo, ni en mi graduación, ni una sola vez en 29 años. Pero aquí, frente a los invitados que llegaban, frente a Gerardo y Patricia Martos, que estaban entregando sus abrigos al aparcacoches, de repente era su preciosa niña. Le devolví el abrazo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Gerardo me estrechó la mano calurosamente. Enhorabuena, Daniela. Tu padre no ha dejado de hablar de esto durante semanas. Gracias, señor Martos.
Me alegro de que esté aquí. Y lo decía en serio, aunque no de la manera que él pensaba. Mateo me apretó la mano bajo la mesa cuando nos sentamos. Me incliné y le susurré, está actuando. Lo sé, susurró de vuelta. Respira. Miré alrededor de la sala, las 60 caras, las velas parpadeantes, el vino fluyendo, mi padre moviéndose de mesa en mesa como un político en campaña, estrechando manos, dando palmaditas en la espalda, riendo a carcajadas. Era su noche, no la mía. Todavía no. La cena se sirvió a las 19:15. Mi padre había dispuesto los asientos para que él estuviera a la cabeza de la mesa principal. Con Gerardo y Patricia a su derecha, mi madre a su izquierda, y Mateo y yo frente a ellos, como en un juicio. La comida era exquisita, el vino caro y mi padre estaba en plena forma. Entre el entrante y el plato principal, empezó a contar historias. No sobre Mateo y yo. Sobre mí. Los grandes fracasos de Daniela. Reformulados como comedia. Os he contado la vez que Daniela suspendió el examen de conducir. 3 veces. Levantó 3 dedos. Risas en la mesa. Y su forma de cocinar. Dios mío. Casi quema la cocina haciendo huevos revueltos. Huevos revueltos. Más risas. Luego se inclinó hacia adelante, conspirador. ¿Y su primer novio cómo se llamaba? Daniela. Kevin, Carlos. Duró unos 4 meses antes de salir corriendo. La mesa estalló en carcajadas. Mi madre se rió. Incluso la gente que no me conocía se rió, porque mi padre tenía ese don. Hacer que la crueldad sonara a afecto. Yo sonreí. La sonrisa automática. La que había estado practicando desde los 9 años. Machiunu. Su mano encontró la mía bajo la mesa y la sostuvo. Al otro lado de la mesa, Patricia Martos ladeó la cabeza. Se inclinó hacia mi madre y dijo, no lo suficientemente bajo, Ricardo está siendo un poco duro con ella esta noche, ¿no? La respuesta de mi madre fue instantánea. Un reflejo condicionado. Oh, es su forma de demostrar que la quiere. Patricia me miró. Nuestros ojos se encontraron por medio segundo. No dijo nada más, pero lo vi. El reconocimiento, la silenciosa alarma de una mujer que sabía exactamente lo que estaba presenciando. Lo supe entonces, me dijo más tarde. Simplemente no sabía lo mal que se iba a poner. 20:15. Se retiraron los platos del postre. El cuarteto de cuerda hizo una pausa. Mi padre se levantó. Se abrochó la chaqueta. Cogió su cuchara. La golpeó 3 veces contra su copa de cava. La sala se quedó en silencio de esa manera familiar. La forma en que la gente se calla para un hombre al que están acostumbrados a escuchar. Quiero proponer un brindis por mi hija. Daniela. Me erguí en mi silla. Mi corazón hizo algo estúpido, esperó. Incluso después de todo, después de 29 años de pruebas, la parte herida de mí se volvió hacia la luz. Tal vez esta vez. Durante 29 años, dijo, recorriendo la sala con la mirada de un artista. He visto a esta chica luchar. La palabra aterrizó como una piedra en el agua. Con los estudios, con los trabajos, con cada relación fallida. Mi cara se sonrojó. Sentí 60 pares de ojos sobre mí. Sinceramente, hubo momentos en los que no estaba seguro de que alguien fuera a tener la paciencia de aguantarla. Unas cuantas risas nerviosas, copas suspendidas en el aire, y entonces levantó su copa de cava, sonrió su sonrisa más brillante, y dijo la frase que llevaba una semana escribiendo. Así que esta noche, brindo por Daniela, que por fin ha encontrado a un hombre lo suficientemente desesperado. Se rió. Una risa profunda y resonante a lo Ricardo Rivas. Nadie más se rió. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que he oído nunca. 60 personas congeladas, tenedores en el aire, ojos abiertos. Una mujer en la mesa 4 se llevó la mano a la boca. Gerardo Martos miraba su plato. La mano de Patricia estaba en el brazo de su marido. Todo el cuerpo de Mateo se tensó a mi lado. Sentí como su peso se desplazaba, su silla empezaba a moverse. Le puse la mano en el brazo, firme. No, susurré. Yo me encargo. El silencio se prolongó. Un par de personas en las mesas del fondo levantaron sus copas por incomodidad,
el reflejo superando al juicio. La mayoría no lo hizo. Marcos, el padrino de Mateo, dejó su copa en la mesa con una lentitud deliberada, que era una declaración en sí misma. Negó con la cabeza una vez. La madre de Mateo, Elena, se giró y miró directamente a mi madre. Su expresión no era de ira, era de incredulidad. Pura e inalterada incredulidad. Mi madre se apartó. Mi padre se quedó allí, con la copa todavía levantada, escaneando la sala. Era lo suficientemente inteligente como para sentir que el aire se enrarecía. Pero Ricardo Rivas nunca se había echado atrás ante nadie en su vida, así que redobló la apuesta. Vamos, dijo, con una sonrisa aún más amplia. Es una broma. Daniela sabe que su padre la quiere. Se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con un falso calor. ¿Verdad, cariño? ¿Verdad, cariño? 60 personas me miraron. Yo miré a mi padre. Pasaron 5 segundos. 5 segundos es mucho tiempo cuando nadie respira. Y entonces dije, en voz baja, clara, 2 palabras. Siéntate, papá. Su sonrisa se quebró. Solo una pequeña grieta. Daniela, no seas tan dramática. He dicho que te sientes. Mi voz no se alzó. No necesitó hacerlo. La sala estaba tan silenciosa que un susurro habría llegado a la pared del fondo. Mi padre me miró fijamente. Por un segundo horrible y eléctrico, pensé que iba a discutir. Su boca se abrió, luego se cerró. Miró alrededor, buscando un aliado, una risa, a cualquiera, y no encontró nada. Solo 60 caras mirándolo como testigos. Se sentó. Fue la primera vez en mi vida que mi padre hizo lo que yo le dije. Aparté mi silla, me levanté, me alisei ao vestido y caminé, com calma, deliberadamente, sin prisa, hacia el frente de la sala. Tenía un portátil en mi bolso y una carpeta de archivos que había estado esperando este momento sin que ninguno de los dos lo supiera. El camino desde la mesa 1 hasta el frente de la sala medía unos 10 metros. Pero pareció 1 kilómetro. Podía sentir cada par de ojos. Oír el susurro de las servilletas. El carraspeo de alguien. El crujido de una silla mientras alguien se movía para ver mejor. Mi maletín del portátil estaba debajo de la mesa de audiovisuales, junto a la pantalla de proyección. Lo había dejado allí mientras montábamos, con la intención de enviar ese archivo del lunes durante los cócteles. No lo había necesitado entonces. Lo necesitaba ahora. Abrí la cremallera de la bolsa. Abrí el portátil. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón no. Daniela, ¿qué estás haciendo? La voz de mi padre vino desde atrás. No me giré. Conecté el cable HDMI al puerto del proyector, el mismo proyector que mi padre había preparado para su presentación de diapositivas de fotos familiares cuidadosamente seleccionadas. Las fotos de las vacaciones que él eligió, los viajes que él orquestó, un montaje de una familia que no existía. La pantalla cobró vida. Abrí la carpeta. Proyecto Atlas. Y luego me volví para mirar a la sala. 60 personas. Mi madre, agarrando su servilleta. Mateo. A 3 pasos de distancia. Gerardo Martos en la mesa 1. Con sus gafas de leer todavía en la nariz después de mirar el menú de postres. Mi padre acaba de decirle a 60 personas que ningún hombre se casaría conmigo voluntariamente, dije, mi voz tan profesional como cuando presento hallazgos a un cliente. Creo que es justo que estas 60 personas sepan quién es realmente mi padre. Abrí el archivo. La primera página apareció en la pantalla, blanco y negro, con el título, Resumen de Auditoría Forense, Transferencias de Fondos No Autorizadas, Construcciones Rivas y Martos S. La copa de cava de Gerardo Martos empezó a inclinarse en su mano. No di un discurso. No necesité hacerlo. Este es el informe de auditoría forense que he estado compilando durante los últimos 3 meses, dije. Documenta un patrón de transferencias de fondos no autorizadas desde la empresa que mi padre comparte con el señor Gerardo Martos. Me desplacé hasta la página de resumen. 3 columnas. Fecha, cantidad, cuenta de destino. Una década de transacciones, expuestas, con el formato forense en el que me habían entrenado para crearlo. Los números hablaban por sí mismos.
Mi padre se levantó de un salto. Su silla raspó contra el suelo de mármol con un sonido que hizo que dos personas se sobresaltaran. Esto es ridículo. Su voz era alta ahora. Más alta de lo que la había oído nunca en público. La calma se rompió, revelando lo que había debajo. No sabes de lo que estás hablando. Me giré y lo miré a los ojos. Por primera vez en 29 años. Miré a mi padre sin inmutarme. Papá, soy auditora forense certificada. Esto es, literalmente, mi trabajo. La sala no jadeó. Fue peor que eso. Fue una absorción silenciosa. 60 personas procesando la información a la vez. Pude ver cómo se extendía por las mesas como el tiempo. Ojos que se agrandaban, manos que buscaban teléfonos, parejas que se inclinaban para susurrar. Y entonces llegó el sonido, el choque del cristal contra el mármol, agudo, definitivo. La copa de cava de Gerardo Martos se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. El sonido rasgó el silencio como un disparo. Patricia le agarró el brazo. Gerardo. Gerardo no la miró. Miró la pantalla. Su rostro estaba pálido, de ese color grisáceo que aparece cuando ves como 15 años de confianza se evaporan en 15 segundos. Y entonces miró a mi padre. Y la expresión en la cara de Gerardo Martos. Nunca la olvidaré. No era ira. Todavía no. Era la mirada de un hombre que descubre que su casa ha estado en llamas durante años y nadie se lo había dicho. Mi padre se movió rápido. Siempre lo hacía cuando estaba acorralado. Caminó hacia Gerardo. Con las palmas hacia arriba. El gesto del pacificador. Gerardo, escúchame. Está mintiendo. Está enfadada. Hice una broma que no le gustó, y ahora se está inventando esto para humillarme. Gerardo levantó una mano. No se levantó. No gritó. Solo una mano, con la palma hacia afuera. La forma en que se detiene el tráfico. No. Una sola palabra. Pero su voz temblaba. Y ese temblor pesaba más que cualquier cosa que mi padre hubiera dicho en toda la noche. Gerardo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su teléfono. Marcó un número allí mismo, en la mesa 1, frente a todos en esa sala. Su voz era baja, pero lo suficientemente clara como para que las mesas cercanas la oyeran. Raúl, soy Gerardo. Te necesito en la oficina el lunes por la mañana. Lo primero, estamos disolviendo la sociedad. Colgó. Puso el teléfono sobre la mesa. No volvió a mirar a mi padre. Ricardo se volvió hacia mi madre. Su calma se estaba desmoronando, como el hielo derritiéndose. Laura, diles que está loca. Diles. Mi madre permaneció inmóvil, con las manos cruzadas sobre la mesa. Los ojos fijos en su plato. No dijo nada. El mismo silencio que me había ofrecido a mí durante 29 años. Finalmente se lo estaba ofreciendo a él. Y por primera vez, su silencio no fue protección, fue permiso. Las sillas empezaron a arrastrarse. Los invitados de las mesas del fondo se levantaron en silencio, cogiendo abrigos y bolsos. No hubo una salida dramática, solo la lenta y deliberada retirada de personas que ya no querían estar en la habitación. Mateo se acercó a mi lado. No dijo una palabra, solo apoyó suavemente una mano entre mis omóplatos. Entonces una voz vino de la mesa 2. Elena, la madre de Mateo, se levantó, se acercó a mí, me cogió ambas manos y dijo, estoy tan orgullosa de ti, cariño. 4 palabras. Exactamente las 4 palabras que había estado esperando oír de mi padre toda mi vida, viniendo de la madre de otra persona, y de alguna manera, eso las hizo más significativas. Gerardo se levantó lentamente. Apoyó una mano en la mesa para estabilizarse, no por debilidad, sino por control. Caminó hacia mi padre. Los dos hombres se quedaron cara a cara frente a 60 no, quizás 50 ahora, algunos se habían escabullido testigos. 15 años de riqueza. La voz de Gerardo era baja, tranquila, la voz de un hombre que elige cada palabra porque sabe que una sala llena de gente recordará cada una de ellas. 15 años confié en ti. Mi padre empezó a hablar rápido. Gerardo, déjame explicarte. Hay contexto aquí. Las transferencias fueron una reestructuración. Mi contable aconsejó.
Gerardo casi se rió. Casi. Tu hija es contable forense, Ricardo, y acaba de mostrarme lo que tu contable estaba escondiendo. Mi padre abrió la boca. No salió ningún sonido. Gerardo se ajustó la chaqueta. Se enderezó la corbata. Luego dijo, en voz baja y definitiva, mi abogado se pondrá en contacto el lunes. No me llames. No vengas a la oficina. No te pongas en contacto conmigo. Se volvió hacia Patricia. Ella ya estaba de pie, con el abrigo en el brazo, lista. Llevaban casados 35 años. Sabía cuándo era el momento de irse. Pero Patricia se detuvo. Se acercó a mí, me cogió de la mano y la apretó. Gracias por decir la verdad, Daniela. Sé lo que te ha costado. Asentí. Tenía un nudo en la garganta. Salieron por las puertas dobles. La sala los vio irse. Nadie intentó detenerlos. Nadie le dijo adiós a Ricardo. Mi padre se quedó solo en medio de la habitación. El proyector todavía estaba encendido detrás de él, proyectando el resumen de la auditoría en su espalda como una sombra que no podía quitarse de encima. Las mesas se vaciaron, una por una, abrigos recogidos, coches saliendo del aparcamiento. Nadie se detuvo a estrecharle la mano al salir. A las 9, la sala estaba casi vacía. El cuarteto de cuerda había guardado sus instrumentos 20 minutos antes. El personal de catering se movía en silencio entre las mesas, recogiendo los platos de un postre que nadie había terminado. Mi madre estaba sentada en la mesa 1. En el mismo sitio, en la misma posición. No se había movido en 45 minutos. Mi padre estaba junto a la barra, con la chaqueta quitada, la corbata aflojada. Sostenía un vaso de whisky que no había bebido. Cerré mi portátil, desconecté el cable HDMI, lo guardé en su bolsa. Mis manos temblaban, no durante, sino después. La adrenalina se había ido, y lo que quedaba era algo más pesado. Caminé hasta el centro de la habitación. Mi padre me miró. Sus ojos estaban enrojecidos. No sabía si era ira o algo más profundo. Probablemente ambas cosas. Acabas de arruinarme, dijo. Lo miré a los ojos. No, papá. Tú te arruinaste a ti mismo. Yo solo dejé de encubrirte. ¿Por una broma? Haces esto por una broma. No se trata del brindis y lo sabes. Se volvió hacia mi madre. La última carta, el último movimiento. Laura, ¿vas a dejar que me haga esto? Mi madre levantó la vista de la mesa y, por primera vez en 30 años de matrimonio, en toda una vida de silencio, habló. Tú te lo has buscado, Ricardo. No ella. 7 palabras, dichas en voz baja, casi tiernamente, pero cayeron como una puerta cerrándose de golpe. La cara de mi padre hizo algo que nunca había visto. Se derrumbó, no en lágrimas. Mi padre no lloraba sino en una especie de vacío. La mirada de un hombre que se ha quedado sin nadie a quien culpar. Cogí mi bolso. Mateo estaba junto a la puerta, sosteniendo mi abrigo. Adiós, papá, dije. No respondió. Salí del parador, con la mano de Mateo en la mía. El aire de noviembre era fresco y limpio. Respiré hondo, llenando mis pulmones. Como si hubiera estado bajo el agua durante 29 años. Y acabara de salir a la superficie. Todavía me temblaban las manos. No era una victoria. Era dolor con otro traje. Pero había terminado. El lunes llegó rápido. El abogado de Gerardo, Raúl Sanz, estaba en las oficinas de Rivas y Martos a las 8 de la mañana con una orden judicial para una auditoría completa de los libros de la empresa, realizada por un tercero independiente, no por mí. Mi informe fue el catalizador. Pero el proceso tenía que ser transparente. Lo entendí. Lo quería. Para el martes, la noticia se había extendido de la manera en que lo hacen las comunidades pequeñas. A través de llamadas telefónicas que empiezan con ¿has oído? Y terminan con siempre supe que algo no iba bien. Ricardo Rivas fue expulsado del club de campo, no suspendido. Expulsado. 22 años de cuotas. Galas benéficas y torneos de golf. Borrados por una votación del consejo. El hombre que invitaba a rondas en el bar ya no podía pasar de la recepción. Para el miércoles,
3 de los socios comerciales que se habían sentado en su mesa el sábado por la noche habían cortado lazos en silencio. Sin declaraciones públicas, solo llamadas no devueltas, almuerzos cancelados. El lento y deliberado borrado que ocurre cuando la gente decide que ya no vales el riesgo. La historia nunca llegó a los periódicos. No necesitó hacerlo. En una comunidad tan unida, la fiesta fue el titular. 60 testigos significaban 60 versiones de la historia que se extendían como ondas. Mi padre me llamó 11 veces esa semana. No contesté, ni una sola vez. La 12ª vez, sonó y saltó el buzón de voz. Lo escuché una vez. Daniela, tienes que arreglar esto. Llámame. Todavía dando órdenes. Borré el mensaje y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Mateo estaba preparando la cena. Me miró, pero no preguntó quién era. No necesitó hacerlo. El hombre que controlaba cada habitación en la que entraba no podía conseguir que su propia hija le cogiera el teléfono. Y por primera vez, el silencio fue algo que yo di, no algo que él me quitó. La auditoría independiente duró 6 semanas. Cuando se publicó el informe final, confirmó todo lo que había en mi archivo, y más. 837.000 euros. Ese era el total desviado a través de la S.L. Fantasma en 10 años. Transferencias mensuales lo suficientemente pequeñas como para no activar las alertas automáticas, pero lo suficientemente grandes como para financiar un estilo de vida que no era de Ricardo Rivas. La casa del lago, el barco, la membresía del club de golf que ya no tenía. Gerardo presentó la demanda civil en enero. Incumplimiento del deber fiduciario, fraude y apropiación indebida de activos de la sociedad. Su abogado le dijo a Mateo, extraoficialmente, entre abogados, que se estaba considerando una remisión a la fiscalía. Mi padre contrató a un abogado defensor, uno bueno, pero los buenos abogados cuestan dinero, y los activos líquidos de mi padre estaban congelados a la espera del resultado de la demanda civil. Agotó sus ahorros personales en los 2 primeros meses. Para marzo, Construcciones Rivas y Martos había cesado sus operaciones. Los contratos cancelados. Los 12 empleados de los que mi padre se había jactado estaban en el paro. Entonces la casa del lago salió a la venta. Vi el anuncio en internet. La misma casa donde mi padre organizaba las barbacoas del 4 de julio, donde se sentaba en el porche trasero, con una cerveza en la mano, contándole a todo el mundo cómo había construido todo desde la nada. Resulta que gran parte de esa nada pertenecía a Gerardo. Mateo me enseñó el anuncio una noche. Lo miré durante 10 segundos y cerré la pestaña. ¿Estás bien?, preguntó. Yo no le hice esto, dije. Se lo hizo a sí mismo. Mateo asintió. Lo sé, pero aún así no sienta bien. No debería, dije. Tenía razón. La justicia no debería sentirse triunfante. Debería sentirse como una puerta cerrándose por fin. Pesada. Definitiva y necesaria. Pero el momento más pesado aún estaba por llegar. Y 2 semanas después. Llegó. En una llamada que no esperaba. Mi madre llamó un domingo por la tarde. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. Instinto quizás, o esperanza, o simplemente el hecho de que nunca me había llamado un domingo antes. Los domingos eran el día de Ricardo. Fútbol y silencio. Daniela. Su voz era diferente, más pequeña, pero de alguna manera más clara, como si un peso finalmente se hubiera levantado. Hola, mamá. Un largo silencio. Podía oírla respirar. Debería haber dicho algo hace 30 años. Dijo. Lo siento. Cerré los ojos, apoyándome en la encimera de la cocina. Las palabras que había esperado toda mi vida oír. Y venían envueltas en 30 años de arrepentimiento. Vi lo que te hacía, continuó. Todas las veces. Y me decía a mí misma que era su forma de querer. Eso es lo que me decía, Daniela. Porque la alternativa a admitir que dejé que mi hija fuera herida por su propio padre era demasiado. Mamá, no. Déjame terminar, dijo, su voz quebrándose. Lo que hiciste en esa fiesta, levantarte así, yo nunca fui tan valiente. Ni una sola vez en mi vida. Y viéndote, algo dentro de mí se rompió. No dije está bien. Porque no lo estaba.
No todavía. Quizás no por mucho tiempo. Lo que sí dije fue: te quiero, pero el amor no es suficiente. Ya no. Necesito que me lo demuestres. Silencio. He empezado a ir a terapia, dijo. La semana pasada fue mi primera sesión. Me tapé la boca con la mano. Los ojos me picaban. Es un buen comienzo, mamá. Hablamos otros 20 minutos. Con cuidado. Como caminar sobre hielo fino, conscientes de cada paso, conscientes de que podría agrietarse. Y entonces, 2 días después, recibí un mensaje de texto de mi padre. Un solo mensaje, el último contacto que he tenido de Ricardo Rivas. Elegiste a un extraño por encima de tu propia sangre. Lo leí 2 veces. Y luego lo entendí. Y fue la última confirmación que necesité. Gerardo Martos, su socio durante 15 años, su amigo, el hombre al que le había estado robando, mi padre todavía lo llamaba un extraño. Ricardo Rivas no entendía la confianza. Solo entendía el control. Y cuando perdió el control, no le quedó nada. Borré el mensaje. Y no me arrepentí. 6 meses después de la fiesta, Mateo y yo nos casamos. No en el parador. No en ningún lugar. En el jardín de sus padres. 15 personas, luces de verbena de una tienda de bricolaje, hamburguesas a la parrilla, un altavoz Bluetooth reproduciendo la lista de canciones que Mateo y yo habíamos hecho juntos un domingo perezoso. Sin proyector, sin presentación de diapositivas, sin plano de mesas. Mis amigos, Emily, Javi y mis compañeros de trabajo, sentados en sillas plegables, bebiendo cerveza de la lata. La madre de Mateo, Elena, trajo su famosa tarta de limón. Marcos dio un brindis de 3 frases que hizo reír a todos. Risas de verdad, de las que vienen del vientre, no de las que se obligan. Mi madre vino. Llegó temprano, con un plato que había hecho ella misma, algo que no había hecho en años, porque mi padre siempre pedía catering. Estaba más callada de lo normal, cuidadosa con sus palabras. Pero estaba allí, presente, intentándolo. Mi padre no fue invitado. A mitad de la noche, sonó el timbre. Un repartidor de flores. Un enorme arreglo de rosas blancas. Con una tarjeta. La abrí. Para Daniela. La persona más íntegra que he conocido. Enhorabuena. Gerardo y Patricia Martos. Me quedé en la puerta con la tarjeta durante mucho tiempo. Mateo se acercó por detrás. ¿Estás bien? Sí, dije. Es solo que pasé 29 años intentando ganarme un brindis de mi padre. Y aquí está, de Gerardo Martos, dándome lo que mi padre nunca pudo. Mateo me rodeó con sus brazos. Algunos construyen, otros quitan. No puedes cambiar lo que es tu padre. Hundí mi cara en su hombro y lloré. La primera vez desde la fiesta. Un llanto desordenado, feo, no exactamente triste, sino como si algo que había estado encerrado durante 29 años finalmente se abriera, y todo lo que había dentro necesitaba un lugar donde ir. 15 personas que querían estar allí. Eso fue todo lo que necesité. La gente me pregunta si me arrepiento. La respuesta es complicada. Me arrepiento todos los días, pero no por la razón que piensas. No me arrepiento de haber dicho la verdad. No me arrepiento de haberme defendido. Me arrepiento de que mi padre me pusiera en una posición en la que tuve que elegir entre la lealtad y la honestidad. Nunca debería haber tenido que tomar esa decisión. Déjame ser clara. No proyecté ese documento por venganza. No tenía un plan cuando subí allí. Mi plan era el lunes por la mañana, limpio, profesional, privado. Pero cuando mi padre se levantó frente a todas las personas que amaba y les dijo que yo no valía nada, cuando convirtió mi fiesta de compromiso en una última actuación en la que él era la estrella y yo el chiste, algo cambió. No ira. Algo más profundo. El reconocimiento de que si me sentaba y me lo tragaba, siempre sería así. Estaba cansada de tragar. La verdad es que había guardado silencio sobre 2 cosas. Cómo me trataba mi padre y lo que mi padre le estaba haciendo a Gerardo. Y en ese momento, entendí que eran el mismo silencio. El silencio sobre el abuso y el silencio sobre el fraude provenían del mismo lugar. Miedo. Miedo de perder a un padre que nunca había tenido realmente. El silencio no es lealtad.
El silencio es complicidad. Aprendí eso en una cena, viendo a mi madre doblar su servilleta y sonreír. Si estás escuchando esto y te suena familiar, si conoces la sensación de encogerte en la mesa para que otra persona pueda sentirse grande, no voy a decirte qué hacer. No es mi lugar. Pero te diré esto. Establecer un límite con tu familia no significa que no los ames. Significa que te quieres a ti misma lo suficiente como para decir, no voy a aceptar esto más. Y a veces, esa es la frase más valiente que una persona puede decir. Aquí es donde estoy ahora. Mateo y yo nos casaremos el mes que viene. Una ceremonia pequeña, 30 invitados, todos elegidos por nosotros. Nadie se ofreció a planificarla. No fue necesario. Mi madre sigue en terapia. Hablamos una vez a la semana, a veces dos. Las conversaciones son cuidadosas, como aprender a caminar de nuevo después de mucho tiempo. No es la madre que necesitaba a los 9 años. Pero está intentando ser la que necesito ahora. Y estoy aprendiendo a dejarla. La demanda civil de Gerardo se está abriendo paso en los tribunales. No sigo los detalles. Di mi declaración el mes pasado. Profesional factual. Sin emoción, solo los números. Los números son suficientes. Ricardo vendió la casa del lago. Oí por un primo que está alquilando un apartamento solo. Laura se mudó con su hermana en febrero. Mi padre no se ha puesto en contacto conmigo desde ese mensaje de texto. No espero que lo haga. El hombre que pasó 29 años controlando cada conversación finalmente se ha encontrado en una que no puede manejar. No soy una heroína, quiero que lo sepáis. No soy una guerrera que planeó un derribo perfecto. Soy una mujer que fue empujada demasiado lejos en una noche desafortunada y que casualmente tenía las pruebas para contraatacar. Esa es toda la historia. Hay días en que me despierto y echo de menos a mi padre. No al real. Al que me inventé. El que me enseñó a montar en bici, y lo decía en serio. El que decía orgulloso y lo sentía. Ese padre nunca existió. Pero el duelo es real. Si estás viendo esto y entiendes lo que es llorar por alguien que todavía está vivo, te veo. Y está bien llorar, y seguir adelante al mismo tiempo. No soy una heroína. Solo soy la que finalmente dijo la verdad. Y resultó que la verdad era suficiente. Si la historia de Daniela ha resonado contigo, por favor, deja un comentario. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad y la verdad? O simplemente escribe, yo me elijo a mí. Eso es suficiente. Si eres nuevo aquí, suscríbete, comparto historias como esta cada semana. Gente real, momentos reales, límites reales. Hay otra historia esperándote en la descripción. Creo que sentirás lo mismo. Te veré allí.